Abogados. ¿Qué es lo más tonto que ha hecho su cliente para arruinar un caso? No soy abogado. Trabajé en una empresa. Reclamo de compensación laboral. Un tipo se cae en el trabajo y afirma que se lastimó muchas partes del cuerpo diferentes: hombro, rodillas, espalda. Le dijimos que se mantuviera alejado de las redes sociales. No hay problema, no usa las redes sociales. En el juicio, le dice al juez que solía ser instructor de clases de spinning. Pero desde el accidente, ya no puede dar clases. Bueno, resulta que continuó enseñando estas clases después de su lesión. Esto fue probado por las horas de vigilancia que hizo la compañía de seguros, que lo mostraron enseñando y montando vigorosamente en la clase de spinning. ¿Cómo supo la compañía de seguros que todavía era un instructor activo? El tipo publicó su horario completo de enseñanza en su página de Facebook. Su reclamo potencialmente muy lucrativo. Rápidamente se cambió a un reclamo por fraude en su contra. Soy abogada y una mujer se presentó en la oficina alegando que el banco estaba a punto de quitarle la casa porque tenía más de 6 meses de retraso en su hipoteca. Aquí existe esto de que si eres pobre y puedes demostrarlo con tu sueldo, firmas unos papeles y el juez declara tu excepción a pagar los honorarios de la justicia y la otra parte de los abogados en caso de que pierdas el caso. Entonces esta mujer ganaba un poco más que el salario mínimo y tenía 4 hijos pequeños que mantener sin marido. Su casa era de 2 habitaciones con basura por todas partes y todo roto por dentro. Un verdadero desastre y un ambiente terrible para los niños. Pero ella se negó a firmar los papeles que declaraban la situación de pobreza de la familia porque, según sus palabras, no soy pobre y aunque lo fuera tengo orgullo y nunca lo asumiría. Recaudaré este dinero. Tampoco firmé los papeles de representación de mi oficina, porque buscaría una segunda opinión. Luego ella se fue. Después de 3 o 4 meses regresó sin cita previa y con el dinero para los honorarios de la justicia. Pero fue pasado el plazo que estipuló el juez y ella ya había perdido la casa. Mi ex esposa, para ahorrar dinero, dejó de reunirse con su abogado para preparar su caso de custodia. En la audiencia solo estuvieron los 2 abogados y el juez, y mi abogado me contó lo sucedido. Mi abogado presentó nuestro caso, que se basó en que los niños se quedaran en la misma casa conmigo, en lugar de mudarse con mi ex. Habló de lo bien que les iba a los niños en la escuela, sus actividades extracurriculares, sus amigos, el hecho de que cada uno tenía su propia habitación y que mis padres vivían lo suficientemente cerca para cuidar a los niños cuando fuera necesario. Luego, la juez se dirigió a su abogado y le preguntó dónde vivía mi ex. Ella no lo sabía, sabía que se había mudado recientemente pero no sabía a dónde. El juez negó con la cabeza y les dijo que elaboraran un plan de custodia y visitas que él pudiera firmar. Prácticamente aceptaron nuestra propuesta. Yo tendría la custodia primaria y ella recibiría visitas razonables. No queríamos un horario, cada 2 fines de semana, debido a las actividades de los niños. Realmente necesita mantener informado a su abogado sobre estas cosas. Si no desea pagar por una reunión, envíeles un correo electrónico. Mi ex parecía pensar que obtendría la custodia porque, en sus palabras, soy su madre. Ese fue todo su argumento. No un abogado, sino un profesional forense. Y esto no fue tonto. El pobre cliente no pudo evitarlo. Como dijo Ron White, tenía derecho a permanecer en silencio, pero no la capacidad. Audiencia de internamiento involuntario de un hombre muy maníaco y psicótico que fue hospitalizado después de intentar irrumpir en la casa de su madre golpeando la puerta con su arma, después de analizar detalladamente el diagnóstico y las enfermedades mentales, etc. El fiscal descansó su caso habiéndose literalmente olvidado de preguntarle al médico si este hombre cumplía con los criterios para ser internado. El abogado defensor, con una sonrisa de sorpresa, estaba a punto de pedirle al juez que desestimara el caso. Básicamente, había ganado cuando su cliente tiró de su manga y tuvieron una acalorada conversación en susurros. El abogado informó al juez que su cliente exigía declarar en contra de su consejo, después de advertirle que su testimonio no era necesario. El pobre hombre subió al estrado y se lanzó a despotricar sobre una miríada de pensamientos delirantes inconexos hasta que el juez lo detuvo. Su última frase fue: y señoría, haga que me devuelvan mi arma.
Estaba arruinado. Mi ex jodió totalmente su caso de custodia. En pocas palabras, la madre se fue con el niño y se negó a devolverlo en un estado en el que ese tipo de acción le quitaría incluso las visitas supervisadas. Cuando finalmente envió al niño a recibir visitas, el niño tenía heridas visibles causadas por su novio, y el niño le dijo a su maestra en la escuela, sin que nadie se lo pidiera, que el novio lo había lastimado. Los padres de mi ex contrataron a un abogado para él y obtuvieron una orden ex parte para quedarse con el niño. En la primera audiencia después de la orden ex parte, se ordenó a la madre y al padre que se sometieran a pruebas de sustancias ilícitas antes de la siguiente audiencia. Mi ex tenía un historial de uso de sustancias ilícitas. Su abogado le dijo que podía retrasar la próxima audiencia más de un mes para estar seguro de que la prueba estaría limpia y mi ex le dijo que no se preocupara por eso. Luego consumió coca y no pasó la prueba de sustancias ilícitas. Luego no se presentó a la corte y se negó a comunicarse con su abogado durante meses. Hasta que el abogado fue removido como el abogado registrado, el niño en realidad estaba con sus padres para la visita cuando llegaron los resultados. Por lo que ella pudo obtener un orden ex parte de retenerlo. La realidad era que en realidad no quería tener plena responsabilidad sobre el niño. Pero se negó a admitirlo ante sus padres. Así que deliberadamente falló la prueba y luego afirmó que, dado que trabajaba en la construcción, debió haber estado expuesto a algo que provocó que la prueba de sustancias ilícitas fallara. No sé si sus padres realmente creían eso, pero estuve con él durante varios años antes de enterarme de toda la historia. Antes me había dicho que no tenía dinero para un abogado para pelear. Así que simplemente le dio la custodia. Y lo dejé inmediatamente después de descubrir la verdad. Ya era bastante malo que simplemente no quisiera ser padre a tiempo completo. ¿Pero hacer eso en una situación en la que sabes que tu hijo está siendo abusado? No hace falta decir que fue una de las cosas que me ayudó a descubrir que era una sociópata. Oh, no puedo creer que llegue tarde a esta fiesta. Empecé en una nueva firma de abogados que estaba en medio de un largo litigio por publicidad falsa. Nuestro cliente, demandado, sostuvo que sus afirmaciones publicitarias estaban respaldadas por un informe científico escrito años antes que ahora nadie podía encontrar. El científico que había realizado las pruebas dijo que recordaba haberlas hecho pero no podía recordar los resultados. El caso avanza hasta el juicio y al final de la evidencia del demandante. El director financiero de mi cliente irrumpe en la sala del Tribunal Federal sosteniendo: «No te jodas». Una copia del informe que había encontrado en la parte trasera de un gabinete que estaba limpiando. Por Dios, qué razón, pandemonio. El demandante pide la nulidad del juicio. El juez golpea su mazo. Las partes se gritan entre sí al otro lado del pasillo. Mi jefe se opone en el aire y nadie escucha a nadie. El informe no respalda literalmente nada en la publicidad. Excelentes pruebas para el caso del demandante. Confirmaron todo lo que afirmaron en la demanda. Nos arrastraron con pérdidas de unos $10 millones. Dejé la empresa poco después. En parte porque estaba convencido de que mi jefe y el CEO habían quemado lo que pensaban que era hasta la última copia y todavía creo que el CFO se quedó con una e hizo esto a propósito debido a un problema con el CEO. No voy a hablar mal de mis antiguos clientes, ni siquiera de aquellos que podrían merecerlo, pero el cliente de mi abogado contrario. Demandar a un cobrador de deudas por congelar la cuenta bancaria de mi cliente sin obtener primero una sentencia en su contra. Gran no aquí en Nueva York. Este tipo ha estado en la industria desde antes de que yo naciera. Así que sé que no fue un accidente y sospechaba que había alguna razón por la que no podía demandar y por eso lo hizo. Pero pensé que no había manera de que pudiéramos probar eso. Que llegaríamos a un acuerdo relativamente barato porque no había manera de que pudiéramos probar que era algo más que negligencia. Este tonto produce los registros de la deuda subyacente. Uno de ellos parece muy claramente alterado digitalmente. Así que cito al acreedor. Efectivamente, cambió la fecha de incumplimiento para tratar de ocultar que la deuda había prescrito. Ya que no podía presentar una demanda al respecto. Ciertamente eso no habría sido bueno para él. Pero aún así podría haber argumentado que no era suficiente para demostrar la intención. Sin embargo, nada infiere mejor intención que tratar de encubrir.
Y su pobre abogado no revisó el descubrimiento con suficiente cuidado y lo pasó por alto por completo y tuvo que retirarse del caso porque simplemente sobornó accidentalmente el perjurio. Fue genial para mí y mi cliente. Moraleja de la historia: si haces algo malo y te atrapan, tratar de mentir y encubrirlo a menudo te causará muchos más problemas. Mi tío solía ser director de prisión en la prisión local en el área de Nueva Zelanda donde crecí. Tenían audiencias, tribunales, cuando los prisioneros habían hecho algo en contra de las reglas, etc. Iban ante un par de trabajadores de la prisión y les explicaban. Algo así como una audiencia interna. Supongo, el tío fue el juez de muchos de estos. A un tipo lo habían encontrado con un teléfono celular. Negó por todos lados que fuera suyo. No sabía de dónde venía. Bla, bla, bla. El tío le preguntó varias veces si quería confesar. El chico insistía rotundamente en que no era suyo. Tío, bueno, entonces alguien ha desperdiciado $100 en un teléfono. Prisionero, vete al diablo. Pagué $600 por eso. Tío, cara de sorpresa. Comillas. Un cliente rico solicitó el divorcio. Hay un acuerdo prenupcial. Está bastante revestido de hierro. Analiza la distribución de la riqueza. La pensión alimenticia, si corresponde, se establece en una cantidad X. Y aumenta anualmente en función de la inflación. Hay una excepción importante y es que, si lo descubren haciendo trampa. La trampa aquí se define por cualquier contacto íntimo con una persona antes de que el divorcio sea definitivo. Automáticamente obtendrá los peores términos del acuerdo prenupcial. En el caso de la mujer, si hace trampa, recibe 0 pensión alimenticia y un pago único de $100.000. En el caso del hombre, si hace trampa, pierde la casa familiar principal, todos los automóviles que no son los que conduce diariamente y un cuarto de su negocio. Hay una opción de compra disponible. Pero no importa en esta historia, el abogado llega al tribunal y se reúne con su cliente en una sala de conferencias. Y el cliente está radiante. Le da la mano a los abogados. Y dice, oye, Miguel, quiero que conozcas a Yasmín. La conocí hace 2 meses. Ella es alucinante. Nos comprometimos el fin de semana en Francia. Y Mike le estrechó la mano. Se dejó caer en la silla y dijo, entonces, tenemos un problema importante. Estás engañando a tu esposa con ella. Ilegalmente. Este es un descubrimiento que debo entregar al otro lado. Él es todo. ¿Cómo diablos estoy haciendo trampa? Estamos separados. Mike dice que hacer trampa es cualquier contacto antes de que el divorcio sea definitivo. Está en tu acuerdo prenupcial, que escribiste por tu cuenta. El tipo se volvió loco. Terminó tan enojado que abandonó la corte, lo que le dio una sentencia en rebeldía, lo que significa que obtiene todo lo que pidió. Debido al engaño no presentarse, el juez ordenó que la transferencia de dinero se realice en 30 días. Como parte del acuerdo inicial entre ambas partes. Él no está allí para impugnarlo. El tipo terminó intentando pasarle la empresa a la nueva mujer a través de un fideicomiso. Pero es un movimiento ilegal. También trató de ocultarle el dinero dándole $1 millones en efectivo, una transferencia bancaria. Pero el juez detuvo eso una vez que se enteró y exigió a la mujer que devolviera el dinero ya que también le dieron aviso. Luchó durante años. Y terminó perdiendo dinero, tiempo, energía, su negocio, su casa, 6 o 7 autos y su nueva esposa. Ahora, porque conozco a su hija del trabajo, es un hombre jubilado enojado que vive en una zona rural de Nuevo México. No puede darse el lujo de jugar golf más de una vez al mes. Y publica sobre cómo las mujeres son escoria. Yo era un estudiante en la clínica de Derecho de Familia de la escuela. Tuvimos uno de esos casos de custodia que simplemente no mueren. El marido se volvió a casar y la madrastra no quería que existiera una madre biológica en su familia feliz y arrastró a esta madre a los tribunales por las cosas más pequeñas para tratar de obtener la custodia total en lugar del 50-50 de su hijo espiritual. Estábamos en el tribunal cada 2 meses solo por este caso. El tribunal nunca cedió en cuanto a la custodia. Al final, la madrastra decidió que nosotros, los niños entrometidos, éramos lo único que la alejaba de su hijo espiritual. La madrastra llamó a la Facultad de Derecho y presentó una queja contra mi equipo acusándonos de hacerle cosas realmente horribles al niño y amenazarlos.
Luego exigieron que nos expulsaran o demandarían a la universidad. Presentamos una audiencia de emergencia y le contamos todo al juez y pedimos sanciones y argumentamos acoso. El juez declaró que la pareja había sido desacatada por amenazarnos con influir en el caso. Luego, el juez dijo que cuestionaba su capacidad para ser efectivamente coparentales y actuar en el mejor interés del niño. A mamá se le dio la custodia principal y la tenían cada 2 fines de semana y algunos días festivos. El juez también decidió que, dada la historia de la pareja, estaban acosando a la madre ante el tribunal y les prohibió presentar más solicitudes de custodia. Más tarde descubrimos que la pareja también presentó una denuncia en el colegio de abogados contra nuestro profesor. Eso fue investigado y declarado sin fundamento. Estaba defendiendo a un cliente acusado de infracción de marca. Pensó que sabía más que el abogado de propiedad intelectual asignado a su caso, yo, y por eso fue al sitio web de su empresa para defenderse, básicamente confesando lo que hizo y alegando que no era ilegal y que el propietario de la marca era un desperté al bebé, que necesitaba aprender la ley, o volver a la cocina y prepararle un sándwich a su marido. Me gustaría poder decir que estaba bromeando. Estaba a un correo electrónico de negociar un acuerdo que hubiera permitido el uso continuo de la marca del demandante con restricciones limitadas y una tarifa muy nominal. Poco que decir, vio su sitio web, nos dijo que nos fuéramos a la M y lo arrastró ante un juez. Mi cliente perdió mucho, su falta de autocontrol le costó miles de dólares. Tuve un caso de violencia doméstica. Durante meses fuimos a audiencias preparatorias y reunimos pruebas. Y obtuvimos órdenes de alejamiento. Cuando finalmente se llevó a cabo el juicio, la misma mañana de la audiencia, la persona a la que yo representaba me informó que se había ido de vacaciones con el acusado durante un par de semanas y que se lo habían pasado genial. En ese momento, el abogado de la parte contraria se acercó a mí y me dijo que tenía muchas pruebas de que ambas partes se lo habían pasado muy bien juntas. Por supuesto, esto no significa que no haya habido abuso en el pasado, pero realmente perjudicó nuestro caso, en el que teníamos pocas pruebas aparte de algunos testimonios. En ese momento tuve que explicarle que, incluso más allá de las estrictas normas legales, la jueza podría cambiar de opinión una vez que viera que la demandante había salido de fiesta con el acusado, para quien se había solicitado una orden de alejamiento. Llegamos a un acuerdo y evitamos el juicio. Un cliente nuestro me desconcierta hasta el día de hoy. Tuvo múltiples casos, incluyendo agresión agravada y posesión de sustancias ilícitas. Ante la insistencia de la familia del tipo, movimos cielo y tierra para conseguirle una fianza, para que pudiera salir de la cárcel y vivir con dicha familia hasta que terminara el caso. Todo el proceso duró semanas. Menos de un día después de salir, lo pillaron robando baterías de Target por valor de $16. Bono revocado. Para ser justos, la línea entre estupidez y compulsión se difumina en este caso. Para cualquiera que tenga curiosidad, inmediatamente le ordenamos una evaluación psicológica. Se encontró competente, pero también confirmó que tenía problemas de salud mental. El AG-BAT. Los cargos terminaron siendo retirados y se declaró culpable del tiempo cumplido. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.